El tema que me han pedido, primero lo leí así a la volada, dice, si Dios existe, ¿a dónde iré a morir? Leí. Y dije, no, ¿cómo es eso? Mire, como una letra cambia todo, ¿no? Si Dios existe, ¿a dónde iré? Al morir. Al morir. No es a dónde iré a morir, ¿verdad? Entonces, el tema está allí, están empezando un énfasis, si Dios existe, ¿no? Entonces, voy al texto, Juan 3:17, que está ahí, si colocamos, dice el texto, Juan 3:17, que es el texto de referencia antes de orar en esta hora. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Repetimos, dice ahí, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Señor, te damos gracias en esta hora. Tu santo nombre bendecimos, Señor. Te glorificamos por ello, dándote la honra y la gloria que solamente tú mereces. Ayúdanos, asístenos en esta hora, Padre, y permite que tu Espíritu Santo opere en la mente, en el corazón y en la voluntad de cada uno de nosotros que estamos aquí, y en particular de nuestros hermanos y amigos que nos visitan en este tiempo. Señor, aplica tu palabra. Más que la palabra del hombre, sea la palabra tuya la que quede insertada en la mente, en el corazón y obviamente moviendo nuestras voluntades también. Con gratitud así oramos, pidiéndote, Señor, que tu mano buena y de misericordia nos asista una vez más. Oramos así en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Si uno le pregunta a las personas qué tiene que hacer para llegar al cielo, si es que cree obviamente en el cielo o en algo que hay después de la muerte, la mayoría va a decir, bueno, haciendo algunas cosas buenas, haciendo la mejor obra de caridad a la gente, ¿verdad? Otras personas dicen, no, yo debo cultivar una filosofía de vida, tener principios éticos, valores, ¿no es cierto? A efecto de, por lo menos, pasar la nota 11.5 y por misericordia, pues Dios me dé cabida en el cielo, ¿no es cierto? Por un lado eso. Pero por otro lado también, cuando uno piensa en momentos así de la vida y de la muerte, porque cuando hablamos de la vida tenemos que contrastar y hablar también de la muerte. Y entonces a algunos también les genera un poquito de preocupación enfrentar la muerte, ¿no? Porque hablamos de la vida, pero enfrentamos la muerte, obviamente, ¿no? Y algunos no saben cómo enfrentar de la mejor manera esa etapa también tan particular que de alguna manera u otra algunos vamos a pasar. Si es que creemos en la experiencia del rapto de la iglesia, los creyentes saben esa experiencia, qué implica, ¿no? Que algún día obviamente no vamos a pasar por la muerte, sino que el Señor va a llevar a su iglesia, ¿no? Señales hay ya de ese evento que se aproxima también. Con eso en mente yo quiero compartir el bosquejo. Fíjese que son 5 cosas que quiero, a través de preguntas, usando la herramienta de las preguntas, uno puede derivar a una conclusión. En primer lugar, ¿qué caminos humanos hay sobre la salvación? ¿Qué opciones hay en este mundo? En segundo lugar, ¿es el ser humano especial para Dios? Fíjese, es importante saber eso. En tercer lugar, ¿cómo se originó la muerte del ser humano? Cuarta pregunta, ¿por qué Cristo vino al mundo? Y finalmente, ¿quiénes no estarán obviamente en la presencia de Dios? Obviamente cuando hablamos de estos temas tenemos que contrastar muchas cosas también. Sin otro preámbulo, vayamos a la primera pregunta. ¿Qué caminos humanos hay sobre la salvación? Es decir, ¿cuántas opciones aquí terrenalmente, humanamente, se establecen como posibilidades o herramientas de salvación? Así rapidito, abuelo de dron, como decimos, vamos a mencionar la primera. El primer camino, algunos hablan de el camino de la fe y de las buenas obras. El texto que está abajo es el contraste. El camino de la fe y las buenas obras implica que no debo ser demasiado malo, debo hacer cosas buenas, ¿verdad? Y con eso Dios, como decíamos en la introducción, nos va a permitir entrar a su cielo. Solo hay que tratar de ser una buena persona, tratar bien a los demás, no hacerles daño, y eso es garantía de ir al cielo. Pero la palabra de Dios que está en los recuadros que voy a presentar dice,
por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y ahí está, ¿ve? La palabra fuerza, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Por lo tanto, el camino de la fe y de las buenas obras, fe y buenas obras, no es suficiente. Llegamos a un segundo camino y le llamamos el camino de las religiones o iglesias. ¿Qué dice este sustento? Que una iglesia es tan buena como otra, ¿no? La participación de una persona en la iglesia sirviendo en diferentes áreas, ¿verdad? Puede ser un plus para que Dios también tenga misericordia de nosotros y nos lleve obviamente a su presencia. Pero queridos hermanos y amigos, no es tampoco verdad eso. El texto de contraste dice, Jesús dijo, yo soy. No una religión, no una iglesia, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mire que no dice yo soy un camino, yo soy el camino más importante, tampoco dice. Dice exclusivo, único, sui generis, yo soy el camino, el único camino. No dice yo soy una verdad, no, yo soy la verdad. Y no dice soy una de las tantas vidas que puedes seguir como ejemplo, no, soy la vida. Obviamente, este segundo camino tampoco no nos da la opción de poder ser una garantía para llegar a la presencia de Dios. La tercera opción que hay en este mundo, el camino de la ley de oro, de la ley de Moisés, o también llamada la regla de oro. ¿Qué dice esta posición? Que basta con guardar los 10 mandamientos y el resumen de las dos, que es amar a Dios y amar al prójimo, eso es suficiente. No lo es tampoco, porque miren lo que dice Santiago 2:10, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Vale decir entonces que ni el cumplimiento de la ley nos garantiza llegar a la presencia de Dios. Avanzamos a la cuarta opción. Habla del camino de la filosofía y el conocimiento, concretamente lo que se llama el gnosticismo. Según esta doctrina, va a decir que uno no se salva por la fe, no se salva en la fe, ni menos por el perdón, sino que uno se salva, dice esta posición, mediante el conocimiento introspectivo de lo divino, que es, dice, el conocimiento superior a la fe, o sea, la gnosis. Que tengamos un conocimiento muy adentrado, muy profundo de las cosas espirituales, y eso es suficiente, dice esta posición. Pero la Biblia dice otra cosa, dice 1 Corintios 8:1, sabemos que todos tenemos conocimiento, sí, pero dice, el conocimiento envanece. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Se da cuenta? Que ni aún la gnosis, el conocimiento más profundo que se pueda tener, no es suficiente garantía para poder llegar a la presencia de Dios. Hay una quinta opción. El camino de las doctrinas esotéricas, o concretamente resumida en esa doctrina madre o matriz, la reencarnación. ¿Qué dice esta posición? Que va a enfatizar en una cultura, en una costumbre, en una doctrina acerca de la transmigración del alma, la rueda del karma o de las vidas previas, ¿no es cierto?, en la vida pasada, empezando con ese ciclo de nacimiento, vida, muerte y reencarnación. Entonces se entra en lo que en esta cultura o en esta doctrina se llama la rueda del samsara. No sé si usted habrá escuchado eso. La rueda del samsara, que implica una involución, luego una evolución y luego una revolución, valga la redundancia, ¿no? Involución, evolución, una revolución. En algún momento uno va a salir de esa rueda luego de haberse convertido en varios animales, reencarnados en un montón de animalitos, para luego, ya por la gracia de esa fuerza superior, salir de ello y volver a ser un ser humano. Ahora, la palabra del Señor dice, el contraste 9:27 de Hebreos dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso juicio. No hay tal cosa entonces como una reencarnación. No hay tal cosa como esa rueda de
estar transmigrando, migrando en el samsara ni nada por el estilo. Simplemente se muere el hombre una sola vez y después de eso esperar el juicio, fíjese. En sexto lugar, hay otro camino de opciones humanas, lo que se ha dado en llamar el camino del fatalismo humanista. ¿Qué dice esta posición? El cielo y el infierno están acá. Cuando te va bien, estás en el cielo. Cuando te va mal, estás en el infierno. Y cada persona va a decidir aquí, qué hará de su vida. O un cielo o un infierno. ¿Se da cuenta esta posición? Pero la palabra de Dios dice, no erréis, no erréis. Las malas conversas, los malos diálogos corrompen las buenas costumbres. Dice, algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Ve? Esta doctrina fatalista o humanista, bien pudiéramos agregarle un adicional. Podemos decir que no solamente es fatalista y humanista, sino aún liberalista, liberal. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Todo está aquí. Cielo y infierno está aquí. Y es una cultura, una doctrina, una posición muy común que yo he escuchado con muchas personas con quienes he hablado, he compartido. No, no hay cielo, no hay infierno. Todo está aquí. Y finalmente, el camino del universalismo o de la bondad de Dios. ¿Qué dice esta posición? Algunos creen que todo el mundo terminará en el cielo, que por la bondad de Dios, hermano, ese Dios amoroso, al final de cuentas, va a salvar a todo el mundo. Y al final van a estar ahí budistas, hinduistas, musulmanes, católicos, mormones, todo, inclusive hasta ateos, van a ir al final a la presencia de Dios. Pero ¿qué dice 1:12 de Juan? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No basta el amor de Dios. No basta simplemente depender de la bondad de Dios papuchero, ¿no es cierto? De ese Dios bonachón. No, no, no. Aquí hay una condición. Sí, Dios es amor, eso es indiscutible. Pero la condición para encontrar la salvación es creer en su nombre. Creer que lo que Él hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario tiene vigencia, tiene pertinencia para hoy, siglo XXI, tercer milenio. Entonces muchas personas tienen estas posiciones. Muchos dicen que hay algo, muchos más caminos hay, pero yo he resumido ahí en esos 6 o 7, ¿no es cierto? Que muchos caminos hay, todos conducen al cielo, no importa en lo que creas, mientras creas en algo. Hay un solo Dios, independiente de lo que tú creas o no creas. Pero la pregunta ¿es así? No necesariamente. Frente a esto, entonces llegamos a la segunda sección, bajo otra pregunta. ¿Es el ser humano especial para Dios? O sea, ¿por qué Dios tuvo que venir en la persona de Jesucristo? Que es la tercera opción, la tercera pregunta que tenemos. Pero antes, verificar su persona y mi persona con respecto a lo que Dios piensa de nosotros. Dice en primer lugar Hebreos 2:6 bajo una pregunta: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Que es una pregunta que nos hacemos todos de alguna manera u otra. Es la pregunta que yo me hacía cuando estaba obviamente allá en mi en mi adolescencia. Me preguntaba ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí y hacia dónde voy? Nadie me la respondía, hermano, nadie. ¿Qué soy? Y entonces la ventana que sigue nos va a mencionar que a veces uno formula esta pregunta básica y elemental de otra forma. ¿Qué sentido tiene la vida? Si ponemos esa ventana, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué estoy yo aquí en este mundo? ¿Tiene algún propósito mi vida? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Estas preguntas nadie me las respondía, nadie me las respondía. Estudié en la secundaria, mi profesor un profesor que era prácticamente una enciclopedia, me enseñó las 3 ramas importantes, me enseñó la filosofía, el amor al saber. Me dice, estudia filosofía, a tu pregunta estudia filosofía, el amor al saber.
Estudié filosofía y no me satisfizo. Entonces estudia sociología. La sociología implica, conoce la interrelación de los seres humanos. ¿Y para qué conocí la relación de los seres humanos? Conocí el rico, el pobre, el de arriba, el de abajo, el que explota y el explotado. Y dije, pero esto tampoco es la realidad. Entonces estudia psicología. Me dice, la psicología usted sabe que es, conócete a ti mismo. ¿Y para qué me conocí a mí mismo, hermano? Desde entonces no me dirigía a la palabra. Y tampoco me llevaba bien conmigo mismo. Hasta que un día conocí al Señor. En la ventana que sigue dice, aceptemos nuestro lugar en la creación. No somos Dios. Aceptemos esta realidad a la cual usted y yo venimos. La segunda pregunta que viene a continuación dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dice el versículo 6 de Hebreos. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y viene esa afirmación. ¿Alguna vez nos hemos preguntado quién soy yo para que alguien me ame? Aún como soy. Cada uno de nosotros sabemos qué somos, qué hacemos, ¿verdad? ¿Qué proyectamos? Y decimos, merezco que alguien me ame. Merezco que alguien me diga, te amo, te quiero, y ponga su mano sobre mí. ¿Merezco eso? Y a veces algunos de nosotros no merecemos por las limitaciones con las cuales nos movemos, y sin embargo otros, dejando atrás cualquier acción o reacción nuestra, actitud nuestra, nos ama, nos ama. De repente esta es la realidad suya, mi amigo o mi amiga que está aquí en esta noche. El ser humano, en segundo lugar, fíjese, qué interesante aquí, dice, ¿qué es el Hijo del Hombre otra vez? ¿Qué soy yo en medio de tantas personas? Siguen las preguntas. ¿Soy importante para alguien? ¿Cuál es mi futuro? ¿Cuál es mi destino? ¿Se da cuenta? Avanzamos y nos encontramos con una realidad. Fíjese el ser humano cómo estamos compuestos. Dice, de elementos químicos como oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo y otros. Esa es la formación física nuestra. Y alguien ha establecido que todos esos elementos químicos, físicos que tenemos ahí, dice que si alguien se decide vender, solamente cuesta 1,47 €. O sea, más o menos ni 5 soles. O sea, físicamente hablando. Pero sin embargo, hermanos y amigos, somos de gran valor para Dios. ¿Por qué? Porque viene otra pregunta. ¿Qué es el Hijo del Hombre para que le visites? Es decir, para tratarle con tanto honor y hacerle tanto caso. O sea, hace 2000 años el Señor vino en la persona de Jesucristo. Dios vino en la persona de su Hijo amado. Él quería salvarnos de nuestra condición, esta condición perdida. Y obviamente acabamos de ver que somos más que una especie, una partícula de polvo. Y sin embargo, Dios se acuerda de nosotros y se preocupa por nosotros también. Qué importante es esta gran verdad, hermanos queridos. Frente a esto, cierro con la pregunta matriz. ¿Qué es el hombre entonces? Por lo menos, ¿qué es el hombre como criatura? Es una obra maestra del Creador. Le preguntaba a un amigo doctor, que no es creyente, pero simpatizaba con las ideas cristianas. No es creyente, me dijo. Yo le dije, tú como doctor que abres cuerpo, operas, eres cirujano, ¿qué es para ti el hombre? Me corroboró lo que dice aquí. Es una obra maestra, me dije. Es una máquina extraordinaria, me dijo. Y comenzó a describirme desde el cerebro hasta los pies todas las funciones. Y me llamó la atención cuando me dijo, ¿tú sabes para qué está el dedo pulgar? No solamente para matar pulgas, me dijo. Muchas cosas no podemos hacer sin el dedo pulgar, si usted se percata. No puede escribir, no puede abotonarse o desabotonarse, no puede manejar, no puede lavar la vajilla. Si es doctor cirujano, no puede usar el bisturí si no usa el dedo pulgar. Compruebe llegando a la casa o ahorita mismo, pruebe qué cosas no puede hacer con el pulgar. Me lo dijo un doctor. Le digo, y con todas esas cosas todavía no crees en Dios. Estoy a punto, me dice, estoy a punto. Y por poco me persuaden, me dice, ¿no? Obviamente, como criatura es una obra maestra del Creador. Muchas de las cosas, hermanos, que usted ve ahorita, me decía otro aspecto, me decía, tú sabes que por el cerebro vemos las cosas como las vemos. Dice que visualmente nuestro canal visual recibe las imágenes pata para arriba. Pero el cerebro manda un mensaje, ¡pum!, la voltea y la vemos como ahorita está. Si no fuera por eso, hermano, ustedes me verían, o la imagen que están viendo la verían diferente.
por el cerebro, la capacidad obviamente que el ser humano tiene en virtud del Señor. Pero también que es el hombre, como pecador, es una víctima infeliz del mal. Como creyente salvado por esa gracia del cielo, es un trofeo para Dios. Como santo, es una reproducción de Jesucristo. Gracias a Dios por aquellos que hemos venido un día al Señor. Y como templo somos morada del Señor. Mire qué privilegio da Dios al hombre. Como siervo de Dios es una bendición en el mundo. Ahí está la imagen de mi muy querido pastor don Alfredo. Una bendición en el mundo cuando uno empieza a servir al Señor. Y como premio de la gloria, oh mis amigos, somos semejante al Señor, somos revestidos por el Señor, somos investidos de la persona de nuestro Señor. Por eso a los discípulos por primera vez le llamaron cristitos, es decir, los cristos pequeños, porque reproducían la vida del Cristo grande. Y eso es lo que uno es o refleja cuando uno viene al Señor. Mientras tanto, la imagen está desdibujada, la imagen de Dios está desdibujada. Por eso permíteme decirle, mi amigo que está en esta noche, mira el sentido de la vida. Dios no se equivocó al crearle, no. No somos un accidente. Tenemos un propósito, mis hermanos y mis amigos. Tanto es así que el salmista David en 138:8 de su salmo va a decir: Dios cumplirá su propósito en mí. Gloria al Señor. Le pregunto en esta noche, ¿usted encontró el propósito de su vida? ¿Sabe realmente por qué está transitando en esta dimensión terrenal? ¿Sabe de dónde viene? ¿Por qué está aquí? ¿Y hacia dónde va? Eso yo no lo sabía hasta que conocí al Señor y en efecto Él me dio el propósito. Yo conocí al Señor teniendo allá 20 años de edad, precisamente el 3 de febrero de 1974, ahora 2024, hace 50 años exactamente, conocí al Señor en una de las campañas de Lima al encuentro con Dios. Yo venía, como le decía a mi hermano hace un rato, Pastor Juan, yo venía de intentar suicidarme. Yo había ido al puente de Rima, al puente de Santa Rosa, ahí a lanzarme, hermanos queridos. Para hacerla corta, porque no quiero tomar mucho tiempo en eso. Yo venía precisamente. Y cuando en eso recuerdo que yo pagaba una letra de mi casa, la casa de mis padres, en la bajada Balta, y una vez al mes pasaba por la avenida Arequipa. Y me sentaba en la parte derecha del bus, los famosos Enatrus, no sé cuántos recuerdan eso. Yo me sentaba en la parte derecha y por inercia, no sé, por inercia siempre veía un letrero que decía bienvenido, para abajo en la flecha, bienvenido. Nunca supe que era una iglesia, un teatro, un mercado, un auditorio, nunca supe qué era. Pero en la noche de mi crisis en el puente de Santa Rosa se me vino esa flecha. Caminé casi 3 kilómetros hasta la 23 de Arequipa. Y recuerdo aquella noche, el predicador, cuando yo llego, estaba abarrotada la iglesia. Y al fondo había una banca donde se sientan los anfitriones. Había un espacio, me senté ahí. El predicador subió, leyó Juan 10:10 que dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El sermón se dividió en 2 partes. Lo que hace el diablo, hurta, mata y destruye. Dije, wow, el diablo ha hecho eso conmigo. Pero la segunda parte decía: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo quiero eso. Y esa noche pasé adelante. La iglesia estaba abarrotada y solamente 2 personas pasaron adelante a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y sabe, fue la noche de mi nuevo nacimiento. Fue la noche en que nací para el Señor. Fue la noche en que el propósito de mi vida empezó a cobrar sentido y razón de ser mi tránsito por esta dimensión terrenal. Y por eso puedo darle gracias a Dios. Estos 50 años que camino en el Señor, obviamente, hermanos, han sido de bendición. Como decía Abraham Lincoln, no es asunto de tener años de vida, sino vida en esos años. Se lo repito, no es tener años de vida, sino vida en esos años. Y la vida tiene que ver con un propósito, razón de ser que solamente le da el Señor. No la religión, sino la bendita y gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Llegamos a la tercera sección. Bueno, dice, ¿cómo se originó entonces frente a este ámbito de la vida? ¿Cómo se originó la muerte del ser humano? Porque Dios creó a un ser humano, obviamente con vida, pero mire lo que se genera. Dice el origen de la muerte. 5:12 de Romanos dice, el pecado entró en el mundo
por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, dice, por cuanto todos pecaron. Seguro usted y yo sabemos sobre la caída del hombre en pecado que introdujo la muerte en esta dimensión terrenal. Por lo tanto, la muerte es consecuencia del pecado. Le repito, la muerte de los seres humanos es consecuencia del pecado. Pero fíjese el fin de la muerte. 15, 25 y 26 de 1 Corintios dice: porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y mire lo que dice: el último enemigo que será destruido es la muerte. Sí, mis hermanos y mis amigos, como dice la ventana que sigue, la muerte es enemiga de Dios. Él no quiso que haya muerte. Él no quiso que los seres humanos murieran. Pero dice que un día acabará la muerte de la muerte, se iniciará la muerte de la muerte. Me reservo para luego un texto que confío les pueda tocar y maravillar de lo que dice o enseña la Escritura acerca de esto. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? Obviamente el ser humano. Y cual pastor de campo, cual pastor nuestro Señor Jesucristo vino a encontrarnos en el abismo, en el peligro, tal como están viendo allí en esa ovejita. Somos ovejas. El Señor es el pastor. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos. Y por lo tanto, Él nos encontró. Él ha venido a hallarnos. Él ha venido a encontrarnos. Frente a eso, entonces, llegamos a la tercera sección. ¿Cuáles son las actitudes frente a la vida y la muerte? Fíjese que es Salomón y David, dos personajes extraordinarios en la Escritura, quienes nos van a dar algunos alcances sobre la vida y la muerte. En primer lugar, amigo que está aquí, hermano, debemos saber que todo tiene su tiempo. Dice 3, 1 y 2 y 4 de Eclesiastés, ventana que sigue: todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Ahora, fíjense cuán importante, mire los contrastes de los tiempos. La ventana que sigue nos dice que lo primero que debemos entender es que Dios ha destinado un tiempo para todo, inclusive para morir. Este aspecto de la muerte, mis amigos, obvio que nos da urgencia, le da urgencia a nuestra vida, a nuestro caminar. El recuerdo de nuestra mortalidad va a servirnos también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitadísimo para llevar al término nuestra vida. Cuando yo cumplí 50 años de edad, o sea, hace 20, ya le dije que edad tengo, ¿no? Cuando yo cumplí 50 años, me hice una propuesta, porque el término de vida, como veremos luego, son 70 y dice, y lo más fuerte, 80. Cuando llegué a los 50, hice un balance, hice un inventario de mi vida, de qué es lo que iba a todavía alcanzar hasta los 70. Y por la gracia del Señor, claro que no he obtenido todo lo que me propuse hacer cuando cumplí 50, pasaron 20 años después. Pero algunas cosas sí, por la gracia del Señor, se han cumplido desde el punto de vista ministerial, familiar, laboral y obviamente todo lo que envuelve eso. Pero todavía sé que no he cubierto muchas de esas cosas. Y posiblemente usted, mi amigo, mi amiga que está aquí, muchas de las cosas no las ha cubierto, no las ha completado. Y por lo tanto, como dice el texto que hemos leído, todo tiene su tiempo. Y mientras tenga tiempo, este tiempo terrenal, nos permite el Señor. Antes que, como está en la imagen, cuando hemos nacido y lleguemos obviamente a aquello que es inexorable si el Señor no viene antes por nosotros. Pero en segundo lugar, otra actitud frente a la vida y la muerte: no tomar a la ligera
esta experiencia de la muerte. 7:17 de Eclesiastés dice: no hagas mucho mal, ni seáis insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Ahora, hay un dicho muy popular que está en la ventana que sigue, muy popular. Nadie se muere en la víspera. Usted lo habrá escuchado. No es necesariamente cierto, porque entraríamos otra vez a un término fatalista, ¿no? Se murió porque no se murió en la víspera, se murió porque se murió. No necesariamente. Tome nota que la muerte nos permite sí considerar lo que hayamos hecho mientras caminamos sobre esta vida y lo que aún tenemos pendiente por hacer. No podemos cantar como Frank Sinatra y vivir a mi manera. No podemos caminar a nuestra manera. Tenemos que caminar obviamente a la manera de Dios, a la manera a la cual el Señor tiene y quiere para cada uno de nosotros. Yo vi o leí los últimos días de Frank Sinatra, el hombre que cantó y se hizo famosísimo porque muchos intérpretes han hecho obviamente de esta canción una canción famosa, ¿no es cierto? Han hecho cover de esta música muchos intérpretes. Pero leí la última experiencia. Él estaba en el hospital y recuerdo que él mandó a decir a sus más cercanos que por favor, si conocen a alguien que le pueda garantizar la entrada al cielo, mire, la entrada al cielo, si alguien le puede garantizar, y que si alguien le garantizaba esa realidad, él le daba la mitad de su patrimonio. Miren, queridos hermanos y amigos, él le daba la mitad de su patrimonio si es que alguien le garantizaba la entrada al cielo. Yo leía esa noticia y decía, pero ¿cómo no hay por ahí un siervo? No tanto por lo que le va a dejar, sino para que le ayude a entrar al cielo, hermanos. Porque aquí en esta dimensión terrenal, permítame la expresión, mi amigo, mi amiga que está aquí, estamos para repoblar el cielo de Dios y despoblar el infierno, hermanos queridos. Iglesia del Señor, estamos aquí, lo repito, para repoblar el cielo del Señor y despoblar el infierno, que es el lugar donde va mucha gente en este momento, en este tiempo, queridos hermanos y mis amigos. Esa es la función de estar aquí compartiendo la bendita y gloriosa palabra del Señor. Pero también, fíjese, en tercer lugar, otra actitud. Entender que los primeros años de la vida son el mejor tiempo para creer en Dios. Salomón ya escribe esto en Eclesiastés 12:1, cuando él ya está veterano. Él dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Le contaba a mi hermano hace un rato, mi padre vino a servir a la Armada, vino a servir en la Marina de Guerra del Perú cuando tenía 18 años. Mi padre nació en Tumbes, yo nací en Piura, soy piurano. Mi padre cuando tenía 18 vino acá a la Marina. Tenía un compañero en el buque Grau, él estaba en el Bab Grau, ahí estaba enrolado. Y tenía un compañero de camarote que era cristiano. Él lo invitaba a la iglesia Maranata, cuadra 3 de la avenida Brasil, que es una de las iglesias más antiguas que hay aquí en Lima. Mi padre asistía cuando tenía 18 años de edad allí. Pero ¿sabe qué? Nunca aceptó a Jesucristo, nunca. Él iba, me decía, más por Cristina que por Cristo. Nunca aceptó a Jesucristo, lo acompañaba a su amigo, pero nunca decidió. ¿Sabe cuándo decidió mi padre por Cristo? ¿Cuándo decidió abrir su corazón al Señor? Cuando ya se estaba jubilando, cuando ya había terminado su labor, su ámbito laboral en el mar. Él es jubilado de Pesca Perú. Cuando ya se estaba jubilando, mi padre aceptó a Cristo, hermanos queridos. ¿Y sabe qué? No solamente aceptó a Cristo, decidió, sintió en su corazón servirle al Señor en un seminario, como siervo del Señor. Él va al seminario, postula al seminario, aprueba el examen escrito, pero cuando llega al examen oral, le dicen, hermano Peña, por la edad usted ya no puede con las prácticas ministeriales. Por lo tanto, agradecemos al Señor por su buen anhelo, su buen propósito, pero hasta aquí nomás. Yo llegaba a la casa esa noche, sabía del examen que mi padre iba a pasar. Le dijo, papá, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Y me dijo, hijo, con la voz quebrada y con un poquito de lágrima, me dice, hijo, cuando les hables a tus jóvenes,
Diles, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Le dije, pa, ¿qué me quieres decir? No, me han dicho que no, porque ya estoy jubilado, ya mis años no me van a permitir servir. Pero hijo, ese versículo, díselo a los jóvenes. Yo pude conocer a mi Señor a los 18 años. Ya tengo 60 y pico, casi 70. Y ya no puedo, ya no tengo la opción, humanamente. Pero ¿sabe qué, mis hermanos, mis amigos? Mi papá no se quedó con eso. Se convirtió en autodidacta. Mis libros, hermanos, de la biblioteca, comenzó a devorarlos, marcarlos. Se convirtió en autodidacta. Y de pronto le sale la visa de residencia a los Estados. Y una iglesia bautista lo asume como pastor asistente de un pastor mexicano, hermanos. Y acaban de despedirlo a mi padre con honores. Mi padre tiene 97 años hoy. Le enseñaba la foto a mi hermano hace un rato. Y antes de la pandemia todavía enseñaba en el círculo de oro de su iglesia, hermano. Y era el anfitrión, el coordinador de los anfitriones. Para mí es un reto, mi padre, hermanos. ¿Y sabe qué? Usted se va a sorprender. Antes de la pandemia todavía mi padre iba a la universidad. Como oyente, pero iba a la universidad, mis hermanos. Yo no me veo a los 97 años yendo a la universidad, ni como oyente, mi hermano. Es un desafío este viejito, hermanos. ¿Y sabe qué? Ese versículo, joven, señorita, toma esto como una realidad. Te lo habla alguien que muy cercanamente experimentó con un padre que pudo haber conocido al Señor siendo joven, 18 años de edad, y que no sino postergó hasta los 60 y pico, hermano, cuando ya había quemado su vida en todo el litoral donde él trabajó, hermanos. En todo el litoral, como todo marino, ustedes saben, en cada puerto, un amor. Y mi padre quemó su vida en esa realidad, mis hermanos. Pero hoy, gracias a Dios, pudo resarcir esos años y ser y convertirse en un siervo del Señor. En cuarto lugar, otra actitud, vivir en esta temporalidad, pero teniendo conciencia de eternidad. Mire, los días de nuestra edad, dice Salomón, o el salmista, son 70 años. Y si no más robustos, son 80 años. Algo más. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Ponga esa ventana. Porque dice, pronto pasan aún esos años y volamos. Y dice el salmista, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Como decía la antigua salsa caribeña, hermano, todo tiene su final y nada dura para siempre. Lo dice el salmista aquí. Es decir, mis hermanos y mis amigos, los aplausos se silencian, las luces se apagan y el vigor se nos va también. Es así, hermanos. Es así con nuestra vida humana. Por lo que cada día debemos considerar como un regalo, como un presente cotidiano que Dios nos da cada día. ¿Sabe por qué le llamamos presente al día de hoy? Por eso. Porque es un regalo. Ayer ya pasó, mañana todavía no viene. Hoy es presente porque es una dádiva, un regalo de Dios que a usted le ha dado. Hoy algunos tuvieron fecha de vencimiento, hermanos. Han salido de circulación. Y usted, por gracia del cielo, está todavía aquí vivo por la gracia del Señor. Amén. Cuarta pregunta, ¿para qué Cristo vino al mundo? ¿Para qué vino el Señor a esta tierra? Fíjese que este texto, Hebreos 2, 14 y 15, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó. Miren las tres cosas que están ahí señaladas con azulino. Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Y qué más? Y para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fíjese las tres razones que en el texto señalado fueron los propósitos por el cual el Señor vino a este mundo. En primer lugar, Él vino para solidarizarse, dice, con el ser humano. Dice, Él también participó de lo mismo. Es decir, ventana que sigue, Cristo se mezcló entre nosotros y se hizo parte de nosotros.
Juan 1:14, un texto que lo sabemos de memoria, dice: el verbo Dios se hizo hombre y habitó, dice, entre nosotros, mis hermanos. Él vino entonces a solidarizarse con nosotros, a participar, dice, de lo que nosotros participamos, con todas las limitaciones, con todas las debilidades, con toda la implicancia que implica o envuelve estar en esta tierra. En segundo lugar, mire, Él vino también para sentenciar al adversario del ser humano. Versículo 14, segunda parte, dice: para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo. Ahora, fíjese que otro de los propósitos, ventana siguiente, por los cuales el Señor se hizo hombre y llegara a morir allí en la cruz, era para derrotar al mismo diablo, al mismo Satanás, que se le llama también el engañador o el adversario del ser humano. Es una realidad el enemigo, hermanos. La muerte, sí, podemos decir, reinaba antes que Cristo viniera, sí, y junto con la muerte también estaba el diablo. Pero ahora con su muerte, la muerte del Señor, el diablo queda derrotado sin ninguna otra potestad. Porque mire lo que dice en tercer lugar, que el Señor vino para solucionar el problema de la muerte del ser humano. Y quiero esta partecita que por favor capten la verdad que está aquí insertada para poder entender por qué y para qué vino nuestro Señor. Dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos, dice, a servidumbre. La ventana que sigue nos dice un par de verdades. La cruz de Cristo, dice, no solamente tuvo el poder de, en primer lugar, liberar a las personas del pecado, que ya vimos, pero en segundo lugar, no solamente tuvo el poder de derrotar al mismo diablo y Satanás, pero sobre todo, ¿sabe qué? Venga, la ventana que sigue. Pero por sobre todo dice que por su resurrección tener victoria final sobre la muerte reinante. Ahora, por favor, ponga la ventana que sigue y luego regresamos. Dice el versículo 15 de 1 Corintios 15:54. Mire, hermano, le pregunta Pablo, le hace burla, mueca a la muerte, le hace esta pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Miren que la palabra victoria en la Biblia es Nike, esa marca de ropa deportiva. La palabra Nike es una palabra griega, fíjese que no es una palabra solamente comercial, y Nike significa victoria final. La ventana, regrese otra vez a la ventana de atrás, por favor. La ventana. Muy bien, gracias. Dice entonces que la resurrección del Señor Jesucristo trajo victoria final sobre la muerte reinante. Abajo hay una palabrita, no triunfo. Triunfo significa triunfo parcial, ganancia parcial. La muerte todos los días, hermano, tiene triunfo parcial, porque todos los días y a toda hora muere la gente. Pero va a llegar el día, hermanos, en que se ha de cumplir aquello que el Señor ganó en la cruz del Calvario, en Nike, la victoria final. Como decíamos hace un rato, la muerte de la muerte. No le emociona esta verdad, a mí me emociona, porque va a llegar el día en que la muerte va a ser muerta, ya no va a tener vigencia. Por eso en la ventana otra vez que sigue dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No la tienes. Y entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Victoria final, no triunfo parcial. Hoy en la tarde hay un equipo que ha tenido su Nike, su victoria final, independiente del equipo que usted sea. Eso es la gran diferencia, hermanos. Lo que aconteció en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario no solamente fue el objeto principal, sino la tumba vacía. Dios estuvo en Israel años atrás. Y cuando uno va a Israel, hermano, le llevan por todas las tumbas. Lo llevan a ver a la tumba de los patriarcas, donde está Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Lea, Raquel. Ahí están. Lo llevan a la tumba de Lázaro, porque Lázaro finalmente murió, hermano. Hay una tumba de Lázaro. Lo llevan a la tumba del rey David. Ahí está, dice, queda por años, siglos que han muerto. Ahí están las tumbas. Pero finalmente lo llevan a la tumba del huerto.
Y hay una palabra, hermano, ahí en esa puerta. Él no está aquí porque está resucitado, dice ahí, hermanos. Y eso es la evidencia, el Nike del Señor, la victoria final del Señor. Y ese es el privilegio que tenemos todos aquellos que hemos venido al Señor, que no hemos de morir eternamente, porque tenemos asegurada la presencia de Dios. Llegamos un día cuando partamos de esta dimensión terrenal. Amén, mis hermanos y mis amigos. Gloria a Dios. Y cierro ya. ¿Quiénes no estarán en la presencia de Dios? Dice Apocalipsis 21:8, Juan hablando: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, fíjese en primer lugar, ¿quiénes no estarán? Fíjese que Juan, Dios lo lleva a la isla de Patmos, asilado, deportado, y Dios le demuestra 8 tipos de personas que no van a estar. En primer lugar, ventana siguiente, dice: los cobardes, las personas que se niegan a seguir al Señor, porque tienen miedo a la burla, al qué dirán o a la pérdida de estatus. Yo me entregué al Señor un domingo y el viernes, 5 días después, ya me estaban botando de mi casa, hermanos, porque la fe me agarró de tal dimensión que me dijeron: yo no quiero locos en mi casa, agarra tus cosas y múdate, sal. No quiero que leas ese libro negro porque se está volviendo loco, me dijo mi madrecita, que en paz descanse. Me botaron de mi casa, hermano, que fue la primera prueba, hermano, para acobardarme y no seguir en la ruta. Pero dice, hermano, los cobardes, los que niegan a Cristo, no van a estar. 2, dice, los incrédulos, los que conscientemente rechazan al Señor, que se niegan a aceptar no la palabra de una religión, sino la palabra del mismo Señor. Dice más, los abominables. La palabra abominable tiene una traducción, es un poco difícil, pero traducido al español significa el detestable, el repudiable, el censurable, el repugnante, el que hace cosas atroces, como aquellos que secuestraron a esa dama, hermano, y bueno, aunque fue finta nomás, que le habían cortado el dedo, ¿verdad? Pero igual, hermano, hay cosas así. Gente abominable, esa gente no va a estar a menos que no se arrepienta. Dice que no estarán tampoco los homicidas, los criminales, los asesinos, los condenados, los fatricidas, los parricidas, los magnicidas. Toda esa gente no va a estar, dice, a menos que no se arrepienta. También dice algo más: los fornicarios. Es decir, toda persona que tenga inmoralidad sexual, toda distorsión sexual, en esta cultura sodomita que estamos viviendo, en esta cultura queer, la palabra queer significa todo lo anómalo, todo lo torcido, todo lo anormal que en esta cultura se está dando. Eso, a menos que esa persona no se arrepiente, hermano, no va a entrar a la presencia. Dice los hechiceros, y ahora ahí tenemos que explicar la palabra hechicero. Nada tiene que ver con brujería, hermano. Viene de esa palabra fármacon, y esa palabra fármacon significa estupefaciente, significa drogas. Es decir, todas las personas que usan, hermano, y abusan. Mire que la palabra estupefaciente viene de la palabra estúpidos, de donde toda persona que usa herramientas, usa estos productos, hermano, se estupidiza, pues, hermano. Y esas personas no van a estar en la presencia del Señor a menos que no vengan al Señor. Los idólatras también, hermano. Toda actividad religiosa, no. Y por favor, no solamente la idolatría tiene que ver con un asunto religioso que está incluido, sí. Pero hay otro tipo de idolatría a la cual a veces no nos hemos percatado, cuando se idolatra a un artista, a un cantante, a alguien de la farándula, a alguien del deporte. También el trabajo, hermano, puede ser también una idolatría. La familia puede ser también un ídolo, hermano, que uno puede también imponer encima de Dios. Y finalmente, los mentirosos, los que no aman la verdad, los que hablan y actúan con engaño, los deshonestos, los falsos, los astutos, hermano. Dice que a menos que no se arrepientan, no estarán en la presencia del Señor. Por lo tanto, mire el destino de aquellas personas, si es que no se arrepienten. Ventana que sigue.
Dice Apocalipsis 1:8 y 25:41 en Mateo: tendrán, dice, su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y 25:41 de Mateo dice: entonces dirá el Señor: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Queridos hermanos y amigos, la muerte segunda, el infierno, no fue hecho para el hombre. Dice ahí el relato sagrado que era para el diablo y sus ángeles, para castigar y encarcelar a todos ellos por la eternidad, por todo el mal que han hecho, obviamente, a los seres humanos. Pero en contraste, fíjese, mis hermanos, en contraste, uno puede ver las maravillas que el Señor tiene y quiere para los hijos de Él, para aquellos que vienen y le aceptan como Señor y Salvador. Y es Juan quien nos va a dar algunos alcances. Mire, en 3:3 de Juan dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, mire, no puede ver el reino de Dios. Aquí, el reino de Dios empieza a verse aquí. Aquí, cuando uno acepta a Cristo, empieza a ver, se le cae una venda de los ojos y ve una cosa trascendental. Es que la fe cristiana no es religión. La fe cristiana es una relación con Dios. La fe cristiana es un elemento importante que te ayuda a visualizar, a ver más allá. No es religión, es relación con Dios que te permite ver aquí el reino de Dios. Pero en segundo lugar, también Juan dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. O sea, el reino de Dios se ve aquí, pero luego cuando sale de esta dimensión terrenal hay que entrar. Pero el que no ha nacido otra vez, el que no ha creído en el Señor, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Dice más: el destino entonces de aquellos que han creído en el Señor. Fíjese el destino, que es el texto, hermanos, que me trajo a los pies del Señor. Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nunca jamás me olvidaré de este texto, porque es el texto que me trajo a los pies del Señor. Mi vida era muerte. Yo tenía 20 años de edad, jovencito, y ya me decían, ¿sabe qué me decían mi familia y mis amigos? Me decían viejo, a los 20 años de edad. Tenía cara de pocos amigos, la saliva endurecida, siempre ahuyentando a los demás. Era un desastre en mi vida, mis hermanos. No era vida, era muerte lo que yo tenía. Pero cuando vine al Señor, hermano, cambiaron. Ya no me decían viejo, ahora me decían nuevo, porque tengo una vida nueva, tuve una nueva vida, y que por la gracia del Señor todavía la disfruto, mis hermanos. Amén. Pero también Juan 1:12 dice: y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ninguna de las otras 7 posiciones que vimos hace un rato, ¿recuerda las posiciones? La posición, obviamente, de la fe y de las buenas obras no nos hace hijos de Dios. El camino de las religiones y la filosofía no nos hace hijos de Dios. El camino de cumplir la ley de Moisés o la regla de oro no nos hace hijos de Dios. El camino del gnosticismo no nos hace hijos de Dios. El camino de las doctrinas esotéricas no nos hace hijos de Dios. El camino del fatalismo humanista que dice que todo está aquí, cielo e infierno está aquí, no nos hace Dios. Y ese camino mal entendido de la bondad a ultranza de Dios tampoco nos hace hijos de Dios. ¿Sabe qué nos hace hijos de Dios? A los que creen en su nombre. ¿Por qué? Y finalmente por eso. Ahí está la razón de ser. ¿Por qué? Porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no le ame, para todo aquel que en Él cree en primer lugar, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A dónde iré al morir? Si es que acepto a Cristo como Señor y Salvador, obviamente a la presencia de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y finalmente el Señor, el mismo Juan hablándonos, nos dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. No sé qué pecado, qué situación en la cual usted se encuentra en esta hora.
Cualquiera que sea la falla, la falta, el delito, el pecado, el que viene al Señor nunca le echa fuera. Yo vine cargado, cansado, estresado, con todo lo que implicaba, hermanos, tener en mi corazón. Vine al Señor y Él me recibió como alguien, como vimos hace un rato, especial, porque Él vino a visitarnos hace 2000 años y en esta hora también quiere visitarle en su mente, en su corazón, si usted le acepta como Señor y Salvador también.